escuchá bien, ¿sí? 1891, un papa empieza a promover que empiecen a haber sindicatos, pero con formación católica. Claro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión un video especial. Me acompaña mi hermano Leandro Pena del canal Verdad Presente. Gracias Leandro Gracias a vos, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Él es profesor de historia y vamos a estar tocando un tema que tiene que ver un poco con la historia, con la religión, como siempre hablamos en este canal acerca de religión, acerca de la palabra de Dios, pero tiene que ver con este concepto que es muy popular hoy en día, del cual se está hablando no solamente en el ámbito religioso, en el ámbito político, en todas partes del mundo, hasta el Foro Económico Mundial está hablando acerca de esta cuestión, que tiene que ver con la justicia social, o con el concepto de la justicia social y la redistribución de la riqueza. Y es muy bueno que abordemos las raíces filosóficas de este pensamiento para que nos demos cuenta que en realidad las cosas no están desconectadas, que la política no va por un lado y la religión por el otro, como muchas personas piensan, ¿sí? Que los movimientos políticos que hoy estamos viviendo, las agitaciones sociales que estamos viviendo en diferentes partes de América Latina, que están dando como resultados en muchos casos reformas constitucionales o gobiernos más bien tirados a la izquierda y cosas por el estilo, que todas estas cuestiones no son puntos sueltos de la historia espontáneos, sino que hay una raíz filosófica en el movimiento de la justicia social, en los movimientos de izquierda, que tiene su raíz, ¿sí? En la religión, y sobre todo en la religión católica. Pero vamos a hablar un poco acerca del origen de estos conceptos con algunos datos puntuales. Dale. Así que Leandro, Bueno, contanos un poco de qué se trata dale. la justicia social. Primero, gracias por la invitación y decir una aclaración Sí. solamente. Este video, o por lo menos la presentación de este servidor, no es una presentación partidaria. Claro. ¿Sí? Porque yo no... O sea, entiendo que uno puede decir, vos estás hablando de esto porque vos pensás sobre la otra persona. Esto digo, en Argentina y en distintas partes del mundo. ¿Estás pensando en la derecha o estás pensando en la izquierda? No, esto es una presentación, como vos dijiste, que trata justamente acerca del origen religioso. ¿Sí? Claro. Y creo que es de lo que menos estamos pensando. ¿Sí? Por ejemplo, cuando arrancamos hablando de justicia social y uno busca en la Wikipedia, que creo que es la enciclopedia en la que todos en algún momento, sí, ya sea el estudiante que no hizo el trabajo práctico o el que quiere conocer algo rápido, no se quiere meter y meterse en fuentes, abreva ahí. Según la Wikipedia, la justicia social, dice, solo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social, ¿sí? Entonces partimos de la base que lo que se entiende o de lo que se cree entender es a partir de los opuestos, ¿sí? O sea, ¿qué es justicia? Lo que no es justicia, ¿sí? No me explica que hay otro tipo de justicia, no me da otro tipo de alternativas a lo que hay, y la única que puede existir es la que viene a través de la sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de justicia estamos hablando de las normas, pero también de cómo se ejecutan esas normas, ¿sí? Claro. Estamos hablando de cómo es que llegamos a establecer reglas y valores, ¿sí? Ni hablar de justicia divina, no me quiero meter ahora en ese tema, pero Olvídate. sería, si uno quisiera analizar y comenzar una investigación, sería una buena contraparte, ¿sí? Una cosita, Leandro, es una cuestión muy autoritaria establecer la justicia social en base a la injusticia, Claro. porque estamos dando por sentado de que hay un ente todopoderoso y omnisapiente que determina cuando algo es injusto, Bueno. que por lo general se aboga el tema de la pobreza, ¿no? Pero que cuando uno se pone a pensar racionalmente, y según incluso la Biblia, tiro un pasaje al azar, ¿no? Un pasaje que se me viene a la mente ahora que dice, el que no trabaja que no coma, ¿no? Por ejemplo. Entonces nosotros podemos ver que hay desigualdades sociales. Y no todas las desigualdades son fruto de un robo, sino que hay veces que gente se levanta temprano y va a trabajar y acumula riqueza, y hay otra gente que por ahí no hace lo mismo. Entonces, ¿por qué eso sería injusticia? ¿Y quién determinaría que eso sería injusticia, no? O sea, lo veo como un poco autoritario determinar la justicia social en base a lo que alguien considera que es injusto. Bueno, ese ente invisible es lo que está dando vuelta detrás del concepto de justicia social, y es por eso importante poder conocer su origen a partir de la religión, ¿sí? Sí. Algunos dicen que viene de Aristóteles, no me voy a meter con toda esta cuestión. Aristóteles habla de una justicia distributiva, es decir, que para la justicia social es que todos reciban lo mismo. Cuando ya sabemos eso es
es bastante ilógico. Hablemos hoy de cómo la ciencia y la tecnología van avanzando y jamás podríamos tener y alcanzar cada uno. Tal vez en un momento se habló de distribuir computadoras y eso se iba desactualizando. Entonces es imposible pensar de que vamos a alcanzar siempre eso, y parte del principio de la codicia, de querer lo que el otro tiene, ¿sí? Claro. El nunca estar conforme con lo que uno tiene. ¿Cuál es el origen? Por lo menos empiezan a datar del siglo XVIII en tratados y artículos de la época de la Ilustración, pero particularmente aparecen en escritos. Yo tengo uno que aparece ahí nuevamente de la Wikipedia, no voy a buscar nada raro, ¿sí? Del año 1789, que es el periodo donde se produce la Revolución Francesa. Bueno, en ese mismo año los jesuitas escribieron un libro donde trataba el tema de la justicia social, ¿sí? Y el primero que empezó a utilizarlo de forma concreta fue el jesuita Luigi Taparelli, que en el año 1843, perdón que estoy hablando tanto en clave, pero son fechas muy fuertes, ¿sí? 1789 con la Revolución Francesa, 1843, que es cuando gran parte de cristianos de los Estados Unidos estaban esperando el evento de que Cristo apareciera nuevamente en la tierra. Un jesuita estaba escribiendo esto. Espera, una cosa interesante. En 1843 un jesuita publica sobre justicia social. En 1844 sale el tratado de Carlos Marx. El que dice en Francia, ¿no? El agosto de 1844, él escribe: la religión es el opio de los pueblos. Exacto. Bueno, en ese mismo año 43, él escribe: la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad, ¿sí? Entonces ya se empiezan a meter en ideas que vos decís, qué raro. La iglesia, que tenía hasta finales del siglo XVIII el poder absoluto de poner reyes, y después de 1789 empieza a meterse en esta discusión de, bueno, vamos a buscar otros actores, buscar otros elementos que nos permitan a nosotros reposicionarnos nuevamente en el poder, ¿sí? Y como hasta ese momento no tenían esa cuestión o esa preocupación, no aparecen previo a este periodo, ¿sí? Por eso marco 1789 y 1843 como elementos que son bisagras. Por lo menos ustedes pueden buscar y hacer la misma investigación que hice yo. ¿Qué es lo que ocurre para los que les gusta la profecía? Año 1798, el general Berthier, que era uno de los generales que estaba dentro del directorio que reorganizó Francia después del reinado del terror, entre ellos estaba Napoleón. Berthier es uno de los generales encargados de tomar Roma y tomar prisionero al Papa Pío VI, ¿sí? Que lo lleva preso. Entonces, a partir de ahí se conoce la profecía como la herida de este poder romano, de esta iglesia en Roma, ¿sí? Y es ahí donde todas esas prerrogativas que ellos tenían y que involucraban al Estado, tienen que lograrla o tienen que realizarla a través de otros actores, que es, por ejemplo, los sindicatos. Busquen ley dominical en Wikipedia, van a ver qué dice. Hasta el siglo XVIII la iglesia romana tenía la potestad de establecerlo en la sociedad. Pero a partir del siglo XX, esta misma potestad o este mismo derecho es incluido a través de los sindicatos, de los gremios. Entonces vemos que hay un corrimiento de este actor, pero que trabaja a través de la sociedad o del pueblo para establecer los mismos principios, y que el Estado se ha forzado a través de las masas a establecer eso. Podríamos hacer, te lo hago así como una síntesis muy, muy simplificada. Hasta el año 1798 la Iglesia Católica tiene un poder casi absoluto en el mundo para manejar el mundo a su antojo, quitar y poner reyes, como decías vos. La Revolución Francesa le quita ese poder, recibe una herida de muerte, y ahora los mismos postulados de la Iglesia, ¿no? Empiezan a ser levantados a través de organizaciones aparentemente seculares o aparentemente laicas o humanistas, como pueden ser los sindicatos, quizás sociedades secretas también, sin duda, etcétera. Pero digamos que hay ese vacío de poder lo ocupan los sindicatos y estos movimientos sociales, ¿no? Bueno, si hacemos una cronología de los hechos, en 1864 el Papa Pío IX publica la encíclica que se llama Quanta Cura, que nos reíamos con respecto a este nombre también, pero más que ser una cura, era la respuesta al problema que ellos estaban viendo, ¿sí? El avasallamiento de
los sindicatos, del socialismo y de las religiones protestantes en todo el mundo. Este va a ser un gran problema que van a terminar de resolver en la década del 30 del siglo XX, ¿sí? Claro. Pío IX dice: la libertad de culto, la libertad de conciencia era uno de los errores más pestilentes, ¿sí? Una de las pestes que más debe temer un Estado. El año pasado dijeron algo muy parecido con respecto a este tema. Y en el 8 de diciembre del 64, en esta encíclica Quanta Cura, él habla de la libertad de conciencia y de culto, ¿sí? Anatematizándolo. Y hablando del socialismo y del liberalismo, los pone también a los dos en un lugar, ¿sí? Por ejemplo, socialismo está en contra porque sustituye la providencia divina por el Estado. Claro. Por eso te hablo de este agente que está detrás, de esta organización que está detrás, que es invisible, pero que aporta moralidad y autoridad a todas las legislaciones de los estados, ¿sí? La providencia divina, que es Roma en este caso. Y el liberalismo económico, porque excluye el aspecto moral en las relaciones de trabajo y capital, claro. ¿Sí? Entonces, 1864, avanzamos en la historia. En 1891, el Papa León XIII, con lo que vos me preguntaste y me invitaste a hablar de Rerum Novarum, que en latín se traduce como de las cosas nuevas o de los cambios políticos, es una encíclica, una carta abierta a todos los obispos, pero relacionada sobre la clase trabajadora, ¿sí? Él empieza a hablar de la formación de sindicatos, ¿se escucha bien? ¿Sí? 1891, un papa empieza a promover que empiecen a haber sindicatos, pero con formación católica. Claro. ¿Sí? Que no es dato menor. Hasta este momento, el mundo del trabajo no está involucrado en el mundo religioso. Y no voy a citar, pero ustedes busquen, porque habla de los trabajadores, de cómo están recibiendo un trato inhumano por los empresarios. Parece que estás leyendo Santiago 5. Habla de los socialistas, que son los que pretenden que los bienes de los particulares pasen a la comunidad, y habla de la propiedad privada como que es un derecho del trabajador. Entonces, pará, ¿qué es esto? ¿El Papa no es comunista? ¿El Papa no es socialista? No, porque él aboga por la propiedad privada. ¿Pero es que es capitalista? No, porque dice que no tiene la moral. Entonces, ¿qué es? Claro. Ese es el gran tema. ¿Y qué es? ¿Sí? Claro. Hay un concepto que lo menciona esta misma enciclopedia que estoy citando, lo digo para resumir, ustedes después pueden buscar donde quieran, que más tarde se llamaría el distributismo o el distribucionismo, ¿sí? No me voy a meter porque todas las otras encíclicas, no, en este concepto sí, pero no me voy a meter en las siguientes encíclicas, por ejemplo, la del Papa Pío XI, 40º año, porque todas van a apelar a Rerum Novarum, ¿sí? Claro. O sea, estudiar todo lo que sigue es volver a ese concepto inicial, y las propuestas, ¿sí?, que van a seguir es para expandirlas a nivel mundial, sobre todo con la crisis del 30, la de 1929, la crisis económica, sí. hay un quiebre en la credibilidad de esta democracia liberal, hay un quiebre en el sistema capitalista, claro. Entonces vemos ascensos de gobiernos totalitarios a partir del 30, 33 Alemania nazi, bueno, ya previo, una década antes, pero tenemos a Benito Mussolini en Italia, claro. Y en Argentina, a partir del 30, con el ascenso por el gobierno de facto de Uriburu, de ahí en adelante vemos tres actores manejando el poder, ¿sí? El ejército, la iglesia y los sindicatos manejando la política. Claro. Vemos a esos actores constantemente metidos buscando el bien común, ¿sí? Esto a partir de 1900, si ponemos otra fecha clave, como pusimos 1798, que fue la herida mortal, 1929, el comienzo de la sanación de la herida. Exactamente. Con el Tratado de Letrán en febrero, que es el tratado que da entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI para recuperar los terrenos, entre otras cosas. O sea que si queremos ponerlo en el plano profético, digamos, tiene su lugar de, digamos, la pérdida de poder de la Iglesia de manera abierta, un periodo en el cual empieza a trabajar a través de organizaciones sociales, sindicatos, promover esas cuestiones, y a partir de 1930, que vendría a ser el eje, digamos, la bisagra, ya la Iglesia como uno de los poderes, Iglesia, Ejército y sindicatos, como las patas, digamos, del poder en diferentes gobiernos, ¿no? En diferentes lugares del mundo. De ahí en más, lo que buscan ellos es, ya sea Pío XII, que lo va a hacer de una forma más democrática, a través del Concilio Vaticano II, con Juan XXIII, Pablo VI, llegando un poquito más acá, Juan Pablo II, que va a ser el 70º annum, que es nuevamente retrotraerse al Rerum Novarum. Benedicto XVI, que es el papa que tuvimos que tuvo el mundo hasta hace muy poco tiempo, ¿sí? No me voy a hacer cargo. Él en el 2009 publicó una encíclica que se llama Caritas in Veritate,
entre tantas otras, en las que insiste en la relación de la caridad, de la verdad, pero algo que defiende es la necesidad de una autoridad política mundial para establecer la justicia social, ¿sí? Todos los 20 de febrero, si mal no recuerdo, de cada año desde el 2007, o sea, 2 años antes de esto, las Naciones Unidas proclaman el Día Mundial de la Justicia Social. Claro. Y el papado de 2009 está proclamando que haya una autoridad mundial que abogue por los derechos de la justicia social, ¿sí? Vamos a la idea central, qué es lo que está de fondo, qué es lo que publica el Papa León XIII, que tiene tanta repercusión en los papas siguientes, que es el concepto del distribucionismo, ¿sí? Es un sistema económico que se lo plantea como la tercera posición. Acá en Argentina conocemos muy bien qué es esto, ¿sí? Podemos relacionarlo con un partido. Por eso dije, esto no es partidario. Pero lo podemos decir abiertamente, es decir, el peronismo tomó ese eslogan, la tercera posición. Desde el golpe de 1943, esto lo plantean historiadores, Lila Caimari, Lori Sanata, pueden buscar, investigar, que a través de intelectuales, sobre todo jesuitas, se va construyendo en el peronismo lo que desde el 30, el Papa Pío XI denomina como la doctrina social de la Iglesia. Claro. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O el distribucionismo es, a diferencia del socialismo, que no permite a las personas tener propiedad privada, ¿sí? Porque están todos bajo el control del Estado. Por otro lado, el capitalismo solamente se queda con la propiedad y la distribuye sin un concepto moral. El distribucionismo, y lo leo, trata de asegurar que la mayoría de las personas se conviertan en propietarios de la propiedad productiva, ¿sí? ¿De dónde surge este concepto? Ya lo hemos visto, no es que ellos dicen se van a ocupar de tu casa y de la mía, no es que van a usurpar, como ahora se utiliza ese término, sino que de aquellos bienes que sirven para obtener ya sea el alimento, la riqueza, bueno, eso a través de una renta mundial ellos van obteniendo lo que es el usufructo para distribuirlo entre aquellas personas que no son propietarias, ¿sí? Claro. Yo ya había hecho esto en un programa de Códigos Secretos y había presentado algo que era el tema de un salario mundial. Sé que en algún momento vos lo has tratado también, el de la renta mundial, que lo que lleva este gran impuesto es a que todos puedan obtener un salario que sea para todos uniforme, ¿sí? Y que solucione el problema de la riqueza, ¿sí? Que nos iguale a todos. Uno de los promotores de esta idea es Thomas Paine. Hoy, entiendo yo, si mal no recuerdo, hoy es el aniversario de su muerte, ¿verdad? Este autor, que fue en el siglo XVIII, uno de los que escribió folletos o panfleteó para la independencia de los Estados Unidos de una manera que realmente, como creyente en las escrituras, hay que sacarse el sombrero, ¿sí? Y yo sé que después con lo que voy a decir me voy a arrepentir, pero antes de la Revolución Francesa y antes de que él se ha imbuido de todo el concepto ateísta, él dijo, es necesario de que haya una independencia porque en la Biblia los reyes fueron colocados por el hombre sin la autorización de Dios. Y tenemos que volver a un sistema previo a eso, que era el sistema de los jueces, ¿sí? Que donde de manera asamblearia el pueblo se organizase. Entonces, él promueve a través de un concepto bíblico la independencia del rey Jorge III y de toda la corona inglesa y todo. Y del sistema republicano de gobierno. Exactamente. O sea, eso es lo que le dio la prosperidad a Estados, según lo que dice Elena G. White, ¿no? En el conflicto de los siglos, dice que hay dos elementos que le dieron la prosperidad a Estados Unidos: el sistema republicano y el protestantismo. Es decir, un sistema republicano con una base moral bíblica, digamos, ¿no? Que fue lo que le dio fuerza, poder a la independencia y después a sostener y a mantener, quizá no tanto hasta el día de hoy podríamos decir, pero durante mucho tiempo, esas libertades, ¿no? Y defender la república por encima de otros modelos políticos que estaban en el mundo por aquella época que no defendían los derechos humanos, ¿no? Hasta el año 1899, que Estados Unidos comienza su etapa imperialista invadiendo Cuba, hasta ese momento, y digo, hasta el día de hoy, lo mismo, es la tierra de la libertad. Claro. O sea, se la conoce de esa manera, nos gusta o no, estemos de acuerdo con los principios anglosajones, protestantes o no, es la tierra de la libertad. Y Estados Unidos, hasta el día de hoy, sigue manteniendo la división de poderes. O sea, el poder ejecutivo no, como ocurre acá en Argentina, no tiene superpoderes, no utiliza la legislatura o los diputados como una escribanía y coacciona a los jueces para lograr sus fines. Eso no ocurre en países que tienen la república consolidada
Y por el otro lado, además de la República, tiene lo que vos decís, el protestantismo, ¿sí? Que acá en Argentina, de la década del 60, 1860 en adelante, quisieron incorporarlo, pero sin el protestantismo. Claro. Y esa receta, si los dos elementos no funcionan como funcionan en Estados Unidos, ¿sí? Más allá de eso, volviendo al tema de Thomas Paine, el tema del distribucionismo y la justicia social, él escribe, mucho después a este texto que yo hablo, en 1795, después de que él estuvo en Francia, de que él participó del reinado del terror, después de que él estuvo con los girondinos, ¿sí? Esos moderados, pero después los jacobinos lo quisieron casi matar, ¿sí? Claro. Él escribe un texto que se llama La justicia agraria, ¿sí? En ese panfleto, 1797, 95, 97, él escribe acerca de la propiedad privada, pero que en realidad la tierra no tiene una propiedad privada, sino una propiedad comunal en su origen, pero que después el hombre fue haciéndose propietario de la tierra. Ahora, ¿qué hacemos con ese problema?, dice él. Bueno, no le vamos a sacar la propiedad privada al dueño, pero de las ganancias se las va a distribuir a través de impuestos a aquellos que no pudieron acceder a esa tierra que él tiene. Claro. Entonces, de esa manera, todos reciben la compensación de lo que hoy es este sistema de propiedad privada, ¿sí? ¿Quién es este Thomas Paine? Bueno, además de ser un intelectual, un ensayista y una persona que llevó adelante distintas revoluciones, podemos encontrar dos libros, ¿sí? De la que vos mencionaste, Elena Sí. de White. Uno que está en Mensajes para los Jóvenes, que ella menciona en la página 59, ella menciona que estos textos eran utilizados por los jóvenes y eran influenciados a través de estas doctrinas para ser cada día más incrédulos y escépticos de la religión. Claro. ¿Sí? O sea, a través de este sistema de justicia redistributivo, alejaba a los jóvenes de la verdadera libertad. Y en la página 90 del libro Primeros Escritos, ella dice claramente, ¿sí? Satanás no le importa a quién hace hablar con tal que logre su objeto. Él estuvo tan estrechamente relacionado con Paine en esta tierra y le ayudó de tal manera en su obra que le resulta fácil emplear las palabras, ¿sí? Y dice, Satanás dictó muchos de sus escritos, es la obra maestra de Satanás. Entonces, partamos de la base que Thomas Paine escribe sobre distribucionismo, justicia social. Satanás es el que le dicta, es el intelectual. El que está por detrás. Y encontramos que el papado abreva de esta ideología para construir lo que es la doctrina social de la iglesia, ¿sí? Digo, para que tengamos el plano completo. Esto es interesante, el concepto de igualdad que se plantea, ¿no? O la búsqueda de la igualdad en términos económicos. En realidad, vos sabés que la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que no pone la igualdad como un objetivo a lograr, sino como un hecho consumado en el solo hecho de existir. Es decir, todo ser humano es creado libre por su creador y dotado por cierto derecho inalienable. O sea, los seres humanos ya son iguales y ahora cada uno busca la felicidad. Dice, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso dice la Declaración de Independencia. Entonces, según la visión, digamos, protestante, la igualdad es algo que se da por sentado. O sea, todos somos iguales ante Dios, ante la ley, y cada uno después busca la felicidad. Pero en el concepto jesuita, digamos, que fue lo que escribió también Adam Weishaupt, de los Iluminados de Baviera, la igualdad es un objetivo a buscar, y es una igualdad económica. Es decir, según lo que planteaba Weishaupt, que el mundo iba a gozar de una eterna paz y felicidad cuando no existieran ya más desigualdades económicas, ¿sí? Y él escribió sobre esto y lo planteó como un objetivo de derribar las fronteras nacionales, derribar los poderes, ya sea políticos, religiosos, etcétera, etcétera. Y hay muchas personas que creen que la Revolución Francesa fue influenciada de alguna manera por este movimiento que tenía también sus raíces en el jesuitismo, ¿no? Pero se pone a la igualdad como una igualdad económica a la cual hay que aspirar. Sin embargo, según lo que nosotros vemos en la Biblia, la desigualdad económica es parte de la vida. De hecho, hay un mandamiento que nos dice, ¿no? No codiciarás los bienes de tu prójimo. O sea, Dios da por sentado de que existen desigualdades económicas. Pero en este caso se pone la igualdad como un objetivo económico. No una igualdad ante la ley, una igualdad de oportunidades, sino una igualdad económica. Cuanto más iguales seamos todos, en términos económicos, según el concepto jesuita, vendría a ser, más felices seríamos todos, ¿no? Y esto es algo tremendamente autoritario,
porque cada ser humano es distinto, es decir, cada uno es feliz de diferentes maneras. Es decir, vos podés ser feliz con más, otro puede ser feliz con menos, y no necesitaríamos de un ente moral que nos diga con qué seríamos felices. La ley de Dios deja a responsabilidad individual el cumplimiento de esas normas. En cambio, lo que vos decís, de que todos somos iguales, deja a libertad de un ente que nunca está mencionado hasta este momento, al que incluye, ¿sí?, que es la sociedad, por eso justicia social, que es la sociedad en la que esté involucrada en estos conceptos morales acerca de economía y de la política, pero que si vemos el origen, encontramos que Roma estaba involucrada detrás de todo esto. Esto no es una práctica moderna. A lo largo de la historia, la Iglesia romana ha utilizado el pueblo o el populacho para poder establecer distintas leyes religiosas a través del Estado, persecuciones de herejes. Siempre ha utilizado el pueblo para estas cacerías de brujas, ¿sí?, de aquellos que no estaban conformes a sus creencias. El Señor, Dios, apela constantemente a nuestra elección y a nuestra libertad. Claro. Él nos dice: yo les pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Ustedes elijan, pero yo les doy una recomendación: elijan la vida. Claro. Nunca nos coloca en la posición de tienen que igualar a todos, tiene que haber un ente de jueces que esté persiguiendo a aquellos que, sino que dependía de la relación en cada uno con su prójimo, con Dios, y de lo que uno realmente hacía. Entonces, todas las encíclicas del papado hasta el tiempo actual plantean esto, de una autoridad mundial. Una autoridad mundial, y al tiempo actual, lo que se viene viendo, la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que creo que va a mencionar esa, lo que plantea constantemente, ¿sí?, es a una búsqueda de esta, en términos humanitarios, de esta igualdad, pero planteando en términos de enemigos o de terroristas, o aquellos que no apoyen las doctrinas sociales de la Iglesia. Y creo que lo que le hace falta, que hasta este momento no ha ocurrido, por lo que vemos de la profecía 1798 hasta 1929, pero en la actualidad, es que todavía la Iglesia no ha recuperado el poder que tuvo durante toda la Edad Media para volver a colocar las doctrinas y las creencias que ellos tenían. O sea, falta eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Falta eso. Falta que nuevamente el mundo, como dice Apocalipsis 13, el mundo vuelva a tener admiración hacia las doctrinas de Roma y lo vuelvan a colocar al mismo pedestal que estuvo durante toda la Edad Media. Claro. Ese es el elemento que falta hoy en día. Es interesante que la crisis sanitaria generó una crisis económica. O sea, generó que gran parte de la población que estaba quizá en una posición un poco más acomodada pasara a engrosar las filas de la pobreza o las filas de la clase baja, y los que estaban en clase baja a la fila de los marginales, a los marginados de la sociedad, y cada vez hay más dependencia de la ayuda, del asistencialismo. Es decir, pareciera que esta crisis sanitaria responde a este objetivo de que haya una renta universal, de que haya un asistencialismo y de que haya una igualdad. O sea, nunca va a ser una igualdad absoluta. Apocalipsis 13 dice que la marca de la bestia se ponía sobre ricos y pobres, libres y esclavos. O sea que siempre van a haber ricos y pobres, libres y esclavos. Pero evidentemente, cuanto más homogénea sea la masa, más fácil es de manipular. Porque obviamente, si hoy en día sabemos que los votos se compran a través del asistencialismo. Entonces, ¿qué forma más fácil de manipular a las masas que hacerlas dependientes de una ayuda social? Y obviamente que esta ayuda social va a quitar todo incentivo de progreso, porque va a haber gente, esto sucede ya en muchos países, que hay gente que tiene cubierto ya el tema alimenticio, el tema de alquiler, y que directamente decide no salir a buscar trabajo, porque es más, porque si consigue trabajo le quitan estos beneficios y a lo sumo su trabajo le va a dar un sueldo muy parecido al que tendría con esos beneficios. Por lo tanto, uno saca la cuenta, el mismo sueldo, con trabajo, sin trabajo, ¿qué hago? Y obviamente me quedo con los planes sociales o con el asistencialismo. El tema es que esto lo que va a hacer es convertir a una nación de absolutos esclavos. Entonces, en ese sentido, tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica que desde hace, ¿cuánto? Siglo y medio vienen con la justicia social. Siglo y medio la Iglesia Católica viene insistiendo encíclica tras encíclica con la justicia social como un objetivo a lograr. Y qué más fácil para un poder como es el poder de la Iglesia Católica, que nunca dejó de tener influencia a pesar de haber tenido esa herida de muerte,
luego a través del Estado, porque siempre fue así, ¿no? La Edad Media estaban los inquisidores o los clérigos, pero estaba la espada del Estado, la que cumplía la voluntad de la Iglesia. La Inquisición no mató a nadie. Claro, los mató el Estado, pero por consejo de la Inquisición. Entonces, hoy en día, obviamente que el crecimiento del Estado o de la presencia del Estado en la vida pública lo que está garantizando básicamente es el crecimiento de la Iglesia en la vida pública, o de la intervención de la Iglesia en cierta medida en la vida pública. Vos lo dijiste, hubo una crisis económica, una crisis social, pero hay una crisis sobre todo en la moralidad. Y en este sentido, vos hablaste en otro video sobre el tema de la solidaridad. Claro. Hoy hace falta esos tipos de valores, ¿sí? ¿Quién es el que instrumenta esos valores? Por eso al principio del comentario que hice, en cuanto al origen del término justicia social, hay que ponerlo en perspectiva con la justicia divina. Cuando uno lo pone en esa perspectiva, empezás a entender la lógica de lo terrenal. ¿Por qué? Te leo algunos pasajes nada más, ¿sí? Deuteronomio 4:8 dice, tus juicios justos, dice, ¿qué nación grande que hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? O sea, la justicia que estableció Dios en el pueblo de Israel se establecía a través de la ley. Había normas claras. Hoy en día, solidario, ¿cómo lo entendés solidario? ¿Cómo entendés el que se cuida? ¿Cómo entendés el contacto social o toda esta cuestión? A partir de lo que, no solamente la ONU, la OMS, sino también lo que dicen estos referentes, entre ellos el Papa, de lo que es ser solidario, ¿sí? Entonces, hay una ley que establece Dios, que plantea la libertad a través de sus leyes, dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Eso es lo que es la justicia divina, y él actúa de acuerdo a esa ley, al cumplimiento de esa ley, y está la justicia humana, que lo único que establece es, el ser humano es Dios, cada uno se define según lo que cree que está bien, y en ese sentido empezamos a establecer cadenas de esclavitud, como bien dijiste, y de injusticia. Porque lo que está bien para vos no está bien para mí. Pero ¿quién lo define eso? ¿Cómo lo instrumentamos? Bueno, a través de otra autoridad humana, a través del papado que establezca una autoridad moral. Eso es lo que está buscando el mundo. Hacia eso va. Y la voz de la mayoría no siempre es la que tiene la razón. Eso es así. Eso es así. A lo largo de la historia, la voz de la mayoría, las masas, no siempre tuvieron la razón. Todos votaron en el 33 a Hitler. Y no queremos decir... Por eso está criticando democracia sí, democracia no, pero vemos que no siempre la voz de la mayoría tiene la razón, y en estos casos lamentablemente apelan a las masas para legitimar su poder y no basarse en lo que es la justicia de Dios, que se basa en su palabra, en la ley de Dios. Hoy en día estamos viviendo realmente en tiempos agitados, donde querramos o no somos parte activa con nuestros comentarios, con nuestras acciones, con todo, con la forma de vida, con el estilo de vida que tenemos, somos parte activa. O apoyamos esto que se viene, que es el gobierno mundial, con un control centralizado en la Iglesia, con una idea de justicia social, con esta idea del Papa Francisco de que nadie se salva solo, otro contraste que tenemos con la Biblia, ¿no? La Biblia, si nosotros ponemos la ley de Dios, la salvación es individual. ¿Sí? Y hay el padre no morirá por el hijo. Claro, los pecados de uno no pueden afectar los pecados de otro. Sin embargo, se nos ha metido esto en la cabeza, ¿no? Constantemente, de que somos un todo, ¿sí? Y de que mis acciones, bueno, pueden afectar a lo de los demás, pero en realidad esto es algo muy interesante que lo plantea el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Él dice que los primeros conceptos de justicia social vienen en los primeros siglos, según los filósofos católicos que él menciona, diciendo que cuando una persona enriquece, después le voy a poner las referencias abajo, cuando una persona tiene algo y consigue algo es porque se lo sacó a alguien que lo necesitaba. Y cuando uno le da a un pobre, cuando uno le ayuda a un pobre, no le está dando de sus propios bienes, sino que le está devolviendo lo que era suyo. Y con este principio, la solidaridad que plantea el Papa Francisco vulnera la propiedad privada. Porque incluso el Papa Francisco dice en esta encíclica que la propiedad privada no es un derecho absoluto. Entonces, lo que se plantea básicamente es una violación sistemática de la ley de Dios, una desfiguración de la solidaridad bíblica, una desfiguración de lo que es el amor al prójimo y un sistema coercitivo, porque el Papa no apela a nuestra buena voluntad
para que nosotros seamos solidarios, para que nosotros ayudemos al prójimo, sino que le pide al Estado que el Estado dicte leyes que obligue a las personas a seguir este patrón. Así que cuando nosotros vemos hoy en día que gran parte de la juventud, gran parte de la sociedad está aceptando estas ideas de justicia social, estas ideas de falsa solidaridad, es bueno que entendamos cuáles son los orígenes. Que somos funcionales a Roma. Que estamos siendo funcionales a Roma, que estamos participando, que estamos aceptando ideas que vienen ya pensadas de hace más de un siglo, que vienen planeadas ya desde hace tiempo, que han utilizado a los sindicatos, que han utilizado a los movimientos sociales, a las clases trabajadoras, y que lamentablemente hoy están utilizando también a la clase política para establecer esto, y eso que no este gobierno. Eso, ¿no? Que no nos metimos a hablar de lo que piensa Santo Tomás de Aquino, San Agustín. O sea, viene hace mucho tiempo. Claro. Pero a partir de la herida de muerte es que esto se potencia, porque necesitan estos instrumentos. Y lo que nosotros no entendemos es que somos instrumentos del papado. Claro. Todos estos sindicatos, podés entrar hoy a cualquiera de ellos acá en Argentina, vas a ver fotos abrazados con el Papa Francisco y demás cuestiones, ves que son todos funcionales a Roma. Claro. Han habido reuniones estos últimos 2-3 años entre el Papa con jueces, el Papa con sindicatos, el Papa con todo corporativo, ¿sí? Y lo que está llevando esto, ¿sí? Es a manifestar de forma clara, cada vez más transparente, quién es el que se quiere colocar como autoridad y cabeza, ¿sí? Hoy en día nosotros no sabemos qué es lo que estamos embanderando cuando levantamos una proclama, pero muy probablemente, por no decir seguramente, lo que estemos siguiendo son este proyecto que viene desde Roma y que lleva a esclavitud como ha llevado durante todos los años que tiene la institución romana. Lean, muchas gracias. Emma querido, gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado en este video. Gracias a todos los que pudieron ver este video hasta el final. Dejen acá abajo sus comentarios, qué piensan sobre este tema de la justicia social. ¿Piensan que es algo que viene de parte de Dios, que es algo de parte del hombre? Dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal de Leandro también, que es Verdad Presente, o Presente Verdad en YouTube. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video, Dios mediante. Muchas gracias.